El 14 de junio se celebra esta importante actividad y la concientización que debemos tener como personas. ¿Qué tanto es el aporte, en primer lugar, de los liberteños hacia esta acción, ¿no?, de manera voluntaria en primer lugar? Para esto hemos invitado a la jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional Docente de Trujillo, la doctora Cristina Carrillo. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto, Carlos, poder estar acá con ustedes y llegar a la población para hacerles conocer la importancia de tener sangre segura y oportuna en el Banco de Sangre del Hospital Regional Docente de Trujillo. Correcto, doctora. Es importante conocer en primera instancia cómo estamos, cómo vamos, ¿no?, en cuanto al porcentaje se refiere actualmente en el 2024. Sí, el porcentaje de captación, ¿no?, sí, de donantes voluntarios de sangre es muy bajo en la región. ¿Cuánto? Hablamos, por ejemplo, del año pasado, no hemos llegado al 20%, ¿no?, a comparación con otros países que superan el 80%. Entonces aquí ¿Ni siquiera el 20%? Sí, la cultura de donación voluntaria de sangre es muy baja. ¿Qué es lo que se acostumbra o qué es lo que piensa la gente? Que si mi familiar necesita sangre, recién voy a ir a donar sangre. Y ya ahí ya es muy tarde, porque la sangre que es donada tiene que pasar por una serie de estudios, entra a una etapa de cuarentena. Y obviamente no está lista para entregar en el momento de la emergencia. Correcto. Menciona que ni siquiera hemos llegado al 20%. ¿Se puede cuantificar? Me refiero a personas, ¿de cuánto estamos hablando? ¿En promedio de cuánto? Por ejemplo, nosotros tenemos una población de más o menos, atendemos 6.000 donantes en el año. Ya. ¿No? 6.000 donantes en el año. De esos 6.000, nosotros como hospital regional hemos llegado al 19% como hospital regional, ¿no?, de esa cantidad. Entonces muy baja, más es la donación por reposición, que se llama cuando van a donar para un familiar. Efectivamente. O un amigo, ¿no? Ahora, este porcentaje es del 2024 hasta el momento. Del 2023. Perdón, del 2023. En el 2024 está mucho más bajo, ¿no?, ¿Cuánto? porque más o menos estamos en un 10-12%. Hay múltiples factores por los cuales no hay esta captación adecuada. ¿Cuáles son, ¿no?, estos factores? Hay que sensibilizar a las diferentes instituciones, universidades, tener aliados estratégicos, ¿no? Y para este año, como Banco de Sangre, nosotros estamos haciendo la formación de promotores de donación voluntaria de sangre. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos nos ayuden a llegar a las diferentes instituciones y en general a la población para hacerles conocer de que es bueno ser donante voluntario de sangre o es beneficioso para la salud hacer una donación. ¿Cuáles son los beneficios, doctora, para que la población pueda escucharlo? Exacto. Los beneficios, el primer lugar es que se hace un control a la salud. El donante de sangre que va a donar, se le hace un estudio a la sangre donada de enfermedades infecciosas. Muchas de estas no tienen síntomas, entonces un control a la salud, ¿no? ¿Qué enfermedades evaluamos? Hepatitis B, hepatitis C, SIDA, sífilis, el Chagas y HTLV, que son enfermedades que se pueden transmitir o por sangre y muchas de ellas por contacto sexual. Entonces, ninguna de estas produce síntomas al inicio de la enfermedad, sino cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Lo otro es que al donar sangre se están eliminando las células que ya están para morir, ¿no? Las células sanguíneas tienen un tiempo de vida en el organismo. Por ejemplo, los glóbulos rojos duran 3 meses. ¿Ya? Entonces, al donar, esas células salen y el organismo se oxigena. Entonces, obviamente es como hacer una limpieza al organismo al momento de la donación. El otro beneficio es que damos un carnet de donante voluntario de sangre y en aquellos donantes que hacen una donación en forma repetitiva, cuando tengan una emergencia o una necesidad
la persona que ha donado o un familiar directo, con el solo hecho de mostrar el carnet de donante voluntario, pues le dan facilidades para darle sangre segura en el momento de la emergencia. Bueno, en estos momentos estamos tocando el tema de los beneficios, pero también hay que dar a conocer los mitos que se tiene que romper. ¿Cuáles son los principales mitos que las personas a veces tienen esa idea, ¿no? Uno de ellos que siempre escucho, ¿no?, es que me voy a debilitar. Eso no es cierto. Eso no es cierto, no se va a debilitar la persona. La cantidad de sangre que sale es menos del 5% de todo el líquido o de todo el volumen sanguíneo que tenemos en el organismo. No se va a debilitar la persona, al contrario, como le digo, va a haber una actualización o una renovación de las células sanguíneas en la sangre. El otro mito es que me voy a contagiar, ¿no? Me voy a contagiar de repente de alguna enfermedad, y obviamente la más temible es el VIH, pero tampoco es cierto, porque todo el material que utilizamos, la aguja que utilizamos y la bolsa donde sale la sangre es completamente estéril. La aguja y la bolsa vienen juntas en un sistema y eso se usa en una persona. Se termina la donación y eso es eliminada, ¿no? La aguja es eliminada y la sangre pasa a una etapa de cuarentena. Correcto. Y quien le habla es donante voluntario. Y he visto desde muy de cerca cómo es los cuidados que se tienen. Incluso entra en evaluación si es que tu sangre es apta para poder donar, porque no todas las personas hacen este requerimiento debido. Pero quisiera saber cuáles, digamos, las personas que podrían ser parte, los requisitos para poder ser parte de la donación de sangre de manera voluntaria. Exactamente. Los requisitos, uno de ellos es el sentirse bien de salud el día que va a ir a donar sangre. Acá en Perú, ser mayor de 18 años, portar su DNI, y de ahí pasan por una evaluación, ¿no? Vemos el peso y la talla, tiene que haber un peso mínimo, 50 kilos, una talla mínima, 1,50 m. Después le hacemos una hemoglobina. La hemoglobina, también tiene que haber una hemoglobina mínima para poder hacer la donación. En el caso de las mujeres, 12,5, en el caso de los varones, 13,5. No estar con algún proceso infeccioso, a veces uno está con gripe o de repente está con algún dolor de cabeza o malestar. No, tiene que estar bien de salud para poder hacer la donación. Y querer ayudar al prójimo, ¿no? Básicamente es el amor que se demuestra al prójimo, doctora, sin saber quién es ese prójimo, ¿no? Así es, ¿no? A veces donamos de manera, lo hacemos de manera voluntaria, pero sin saber qué vida podemos salvar. Exactamente. Doctora, quisiera ahondar más en este tema en cuanto se refiere al banco de sangre del Hospital Regional que usted lidera. Que en estos momentos se tiene todas las plaquetas de sangre idóneas, las unidades de sangre que se necesita, cuánto falta quizás en los próximos días, en los próximos meses. Nosotros, para poder estar con un stock adecuado de unidades, hablemos de paquetes globulares. La sangre tiene varios hemocomponentes, ¿no? Son las plaquetas que menciona, el paquete globular, que son los glóbulos rojos, ¿no? El plasma y el crioprecipitado, que tienen factores de coagulación, ¿no? Entonces son diferentes hemocomponentes que, dependiendo de las patologías de las personas, se utiliza el hemocomponente. El más utilizado pues son los paquetes globulares. Hablando de paquetes globulares, nosotros como hospital regional debemos de tener cada día más de 250 unidades en stock para poder atender al día a los pacientes del hospital. ¿Y esto se cumple, no? Y esto no se cumple. ¿Cuánto es lo que Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos 80 unidades en stock. Ha habido fechas donde ha sido mucho menos, un stock totalmente crítico, y esto pues se debe a que no hay esa cultura de donación voluntaria, ¿no? O a veces viene el paciente en situación de emergencia y no tiene los familiares o los conocidos en ese momento para cubrir la emergencia. Se hospitaliza, se atiende la emergencia, damos los hemocomponentes y después no hay devolución, ¿no? Entonces
ahí nos vemos nosotros en una serie de dificultades para poder conseguir donantes voluntarios. Entonces, lo que estamos haciendo para este mes en el marco de la celebración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre es hacer campañas de donación voluntaria. Y tenemos muy buenos aliados estratégicos que son las universidades, nos apoyan bastante, los jóvenes son los que más apoyan en estos momentos, ¿no? Entonces, estamos con varias campañas durante este mes y de esa manera obtener un poco más de sangre, pero normalmente siempre estamos con un stock reducido. El Banco de Sangre del Hospital Regional, ¿a qué unidades abastece? Nosotros somos hospital referencial, atendemos en lo que es pacientes, no solamente a Trujillo, sino a la macrorregión norte, ¿no? Y nosotros somos un banco de sangre tipo 2 autorizados desde el Ministerio de Salud para poder extraer la sangre. Hay otros bancos de sangre tipo 1, como por ejemplo el IREN, ¿no? Que nosotros le tenemos que dar la sangre, ¿no? Entonces, como le decía, no solamente es para la población que va al hospital, sino para la población que está en los otros bancos de sangre tipo 1. Las clínicas, por ejemplo, que tienen convenio con nosotros y que también nos apoyan para poder realizar estas campañas de donación voluntaria, también tienen banco de sangre tipo 1. Entonces, nosotros, en coordinación con ellos, trabajamos para poder hacer campañas de donación voluntaria de sangre. Pero no es suficiente. No, exactamente, no es suficiente. Entonces, gracias a ustedes que nos invitan para poder llegar a la población. Lo recomendable, usted indica que son 250 unidades en stock al día. Y se tiene ahí rasguñando hasta en 80. 80, ni siquiera llegamos a 100, o sea, ni siquiera es la mitad. Ni siquiera entonces, la mitad, efectivamente. Sí, la preocupación es bastante, ¿no? Y a veces piensan las personas también de que solamente yo ya doné una vez y nunca más puedo donar. No. Los varones pueden donar cada 3 meses y las mujeres pueden donar cada 4 meses. Entonces, imagínense que una persona done solamente 2 veces al año, ¿no? Está ayudándose no solamente como persona, sino salvando más vidas. Y no es una sola vida, sino es 3 vidas. Correcto, doctora. Y finalmente, quisiera conocer si es que hay actividades con respecto a este tema el día de mañana. Sí. Sí, hoy día, por ejemplo, estamos en la UCB en una campaña de donación voluntaria. ¿A qué hora? En coordinación con una iglesia misionera, We Love You, desde las 8 de la mañana. Ahorita ya el personal está ahí, así que saliendo de acá me voy para allá. Y mañana, que es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, justo la OPS ha nombrado al Perú como sede para la celebración. Entonces, el logo para este año es 20 años celebrando la generosidad de los donantes voluntarios de sangre. Nosotros vamos a tener en el hospital un programa, ¿no? Vamos a empezar con una misa por la salud de los donantes voluntarios, ¿no? Que son la razón de ser de nosotros. Después vamos a tener un pequeño recorrido, pasacalle, ahí internamente en el hospital, porque ha visto que las calles están terribles para poder hacer un pasacalle. Y vamos a después hacer un pequeño reconocimiento a algunos donantes voluntarios fidelizados, ¿no? Que donan cada 3 meses, cada 4 meses, tienen 3 donaciones en el año, ¿no? Entonces vamos a hacer un reconocimiento a estos donantes. ¿Cuántas vidas habrán salvado los donantes voluntarios, ¿no? Es exactamente, exactamente. Sí, hay personas que, por ejemplo, hemos tenido un paciente que ha sido atacado por un pitbull, ¿no? ¿Se acuerda que salió en la televisión y todo ello? Ha utilizado 35 unidades aproximadamente de sangre. Imagínese para la familia conseguir esta cantidad de donantes que puedan ir al hospital a recoger, a donar, ¿no? Es imposible. Igual, no solamente es para los pacientes accidentados, para las gestantes, que a veces en toda gestación siempre tiene un riesgo, ¿no es cierto? Hemorragias en el parto, posparto o antes del parto, necesitan no solamente 1 o 2 unidades, a veces 9, 10 unidades, ¿no? Pacientes con neoplasias, mes a mes hay que estar haciéndoles una transfusión de sangre. Entonces, la necesidad es bastante en los bancos de sangre de la región. Correcto, doctora, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado, como me gustaría continuar, ¿no? Dialogando con usted, pero bueno, lo vamos a tener muy en cuenta en las próximas ediciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación también, Carlos. A usted por estar aquí en Sol TV en la edición de la mañana.